En esta clase vamos a ver la definición del trabajo de una fuerza, vamos a ver la energía cinética, cómo se calcula, vamos a ver que estas dos son magnitudes escalares y vamos a ver el teorema de trabajo y energía cinética. Al final vamos a terminar mencionando la definición de la potencia. El trabajo en la vida cotidiana lo asociamos a un esfuerzo físico. Por ejemplo, si tenemos que mover una caja pesada o si tenemos que empujar un auto como se muestra acá, vamos a estar realizando un trabajo. Si la distancia que estamos realizándolo es más larga, ese trabajo va a demandar mayor esfuerzo. Y a su vez sabemos que realizando este tipo de esfuerzos, vamos a lograr que los cuerpos, si estaban en reposo por ejemplo, adquieran una determinada velocidad. Pero veamos en física cómo definimos esta magnitud. Si tenemos, por ejemplo, una partícula de masa m que va de un punto x0 a un punto xf y se le aplica una fuerza entre otras, pero analicemos solo esta fuerza, una fuerza general con componente fx versor y componente fi versor j, vamos a definir el trabajo de esa fuerza como la integral entre x0 y xf del vector f, vector fuerza, multiplicado escalarmente por un vector diferencial, ¿sí?, de desplazamiento, que se ve acá, la dirección de este vector. Como vemos en matemática, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, si tenemos una fuerza en diagonal, podemos descomponerla en dos, una fx, bueno acá está al revés el nombre, y una fi, y si hacemos la distributiva de esta integral nos va a quedar de la siguiente manera, dos términos. En uno va a estar la fuerza fx y otro la fuerza fi. Lo primero que vamos a observar es que la fuerza que es perpendicular a la trayectoria, en este caso fi, va a dar un trabajo nulo. Esto es por la propiedad del producto escalar entre vectores. Y eso lo vemos también en la vida diaria. Si cuando empujamos el auto le hacemos una fuerza hacia abajo, intuitivamente sabemos que esa fuerza no va a modificar el movimiento del auto, es decir que no va a generar trabajo. Otra cosa importante entonces, la componente que hace trabajo va a ser la componente que sea paralela a la trayectoria, en este caso fx. Si la fuerza es constante sale afuera de la integral y me queda la componente fx multiplicada por la distancia, ¿sí?, que recorre la partícula. Hay que tener en cuenta que el trabajo que realice esta fuerza, ¿sí?, va a depender también del sentido en el cual está aplicado, y es lógico, porque si el auto que mostrábamos al principio, tres personas lo empujan en un sentido y otra persona lo empuja en el sentido opuesto, bueno, le va a restar efecto, ¿verdad? Bueno, eso nosotros acá lo vamos a graficar con... Va a ser negativo el trabajo de la fuerza que se oponga a ese desplazamiento. El trabajo va a tener unidades de Joule. Joule es Newton por metro, es decir, fuerza por distancia, donde Newton era kilogramo por metro sobre segundo cuadrado multiplicado por metro. Entonces, las cuatro reglas del trabajo son: las componentes normales a la trayectoria no hacen trabajo. Las componentes paralelas a la trayectoria sí lo hacen, es decir, que el trabajo va a ser no nulo. Y si esa componente es constante, entonces el trabajo queda definido directamente por la componente multiplicada a la distancia que recorre el punto. Si además acompaña el movimiento, el trabajo que realiza esa fuerza, esa componente, es positivo y si se opone es negativo. Veamos un ejemplo. Tenemos un bloque que parte del reposo y se desliza a una distancia de 3 metros por un plano inclinado sin roce por acción de su propio peso. Datos. Alfa igual 20 grados, masa 0,5 kilos, determinar el trabajo que ejerce la fuerza, peso, determinar el trabajo que ejerce la normal y calcular el trabajo neto o trabajo total. Bueno, comenzamos con el diagrama del esquema del problema. Tenemos el plano inclinado, tenemos la caja acá con su peso, la normal, bueno, sistema bajo estudio del bloque, marco de referencia a la rampa, sistema de referencia inercial lo ponemos para allá. Nos conviene siempre que apunte en el sentido que se va a mover el cuerpo. Entonces el diferencial de desplazamiento va a estar en esa dirección. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre aparte, bueno, vamos a poder descomponer. Tenemos la normal y el peso y vamos a poder descomponer el peso en px y pi.
La definición de trabajo es esta que dijimos hoy, esta integral. Entonces tenemos que aplicarla para cada fuerza. Comencemos por la componente X del peso. La componente X del peso es paralela a la trayectoria, entonces va a tener un valor no nulo. Además acompaña la trayectoria, lo cual quiere decir que es positivo el trabajo. Entonces, y como es constante, sale afuera de la integral y queda la propia fuerza peso X multiplicado, el delta X, que en este caso era 3 metros. Hago la cuenta, me da eso, 5,02 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro, es decir, newton por metro, es decir, joule. Veamos qué pasa con el peso en el eje Y. Este peso, este peso es perpendicular a la trayectoria. Entonces habíamos dicho que no puede realizar trabajo, el trabajo es cero. Esto era por la propiedad del producto escalar. La otra fuerza que nos queda es la normal, también es perpendicular a la trayectoria, no realiza trabajo. Entonces el trabajo total que se aplica sobre la caja va a estar dado por la suma de esos tres trabajos de las tres fuerzas. Como la única que es no nula es el peso en X, me va a quedar ese trabajo total igual a 5,02 Joule. Bien, hasta acá vimos la definición de trabajo. Recordemos que esta magnitud va a ser un escalar, ¿sí? Ahora veamos qué es la energía cinética. Bueno, está asociada a la velocidad que tenga el cuerpo en un determinado momento. ¿Sí? Si tenemos, de vuelta al mismo ejemplo, en todo momento esa partícula va a tener una energía cinética asociada igual a 1/2 de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado. Esto también se mide en joules, ¿sí? Estas unidades también dan joule, las mismas que vimos para el trabajo. Y es también una magnitud escalar. Veamos un ejemplo. El mismo bloque, el mismo problema, ¿sí? Y ahora nos pide determinar la energía cinética inicial y final del movimiento. Bueno, acá dice que parte del reposo. Por acá dice que parte acá el reposo. Entonces la velocidad inicial va a ser 0. Entonces la energía cinética inicial automáticamente se anula, 0. Pero la energía cinética final no, porque 1/2 de m por v cuadrado sabemos que va a tener una velocidad final. Si se desplazó 3 metros por el plano inclinado, pero no la conozco. Vamos a calcularla usando los conceptos que ya vimos. Tenemos el diagrama, recorre 3 metros. Si hacemos la segunda ley de Newton en el eje X, me da masa por aceleración en X. La única fuerza en X que actúa es la componente del peso en X. Entonces acá puedo calcular la aceleración en X. Pero a mí me interesaba la velocidad. Y la velocidad en el momento final, cuando recorrió 3 metros. Usando la fórmula de velocidad por cinemática que vimos en la clase pasada, es esta. La velocidad inicial es nula, pero el tiempo final no lo tengo. Yo acabo de calcular la aceleración en X, pero me falta el tiempo final. ¿Qué dato podemos usar para calcular el tiempo final? Bueno, esta distancia, ¿sí? De 3 metros. Entonces usamos la ecuación de posición. La posición en el tiempo final va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo final más 1/2 de la aceleración en X por el tiempo final al cuadrado. La posición inicial decimos que parte del origen, entonces es 0. La velocidad inicial en X también es nula porque parte del reposo y queda 1/2 de A X por T final al cuadrado igual a D. De acá fíjense que todo es dato, D serían los 3 metros, AX es 3,35 y despejo T. Entonces puedo encontrar T, 1,337 segundos. Una vez que tengo T, puedo ir a esta ecuación y encontrar la velocidad final que estamos buscando. La velocidad final da aproximadamente 4,48 metros sobre segundo. Bueno, y en el eje Y, si planteo la segunda ley de Newton, tengo normal menos peso igual 0. No hay aceleración. Entonces, volviendo al problema, con la velocidad final que calculamos de 4,45 podemos calcular la energía cinética final y nos va a quedar 5,02 Joule. Pero veamos cómo pueden estar vinculadas la definición de trabajo con la definición de energía cinética. Si tenemos la segunda ley de Newton y en mi partícula tenemos varias fuerzas, ¿sí? La segunda ley de Newton nos va a decir que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Bueno, entonces si aplico la definición de este lado, la definición de trabajo,
es decir, multiplico por el diferencial porque recorre una distancia e integro entre x0 y x final. Del otro lado también lo tengo que hacer. Entonces después, operando, acá masa por la aceleración la reemplazamos por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, haciendo una operación, multiplicando, reemplazando, esto después veanlo en detalle si quieren, nos va a quedar que de este lado, ¿qué nos queda? Y esto no es otra cosa que el trabajo total de todas las fuerzas que actúan, ¿sí? La integral de línea de la sumatoria de fuerzas por el diferencial el diferencial de x. Y del otro lado, ¿qué nos queda? Bueno, si operamos esto un poco, vamos a ver que nos queda 1/2 de la masa por el módulo de velocidad al cuadrado entre x0 y xf. Esto tiene una forma que es igual a la energía cinética. De hecho, es la energía cinética. Si hacemos esto que nos manda acá la resta, nos va a quedar que el trabajo total es igual a este término, que es la energía cinética final, menos este término, que es la energía cinética inicial. Y entonces vamos a arribar a lo que se denomina como teorema de trabajo y energía cinética. Que el trabajo total de todas las fuerzas que se aplican sobre una partícula es igual a la variación de energía cinética que sufre esa partícula, ¿sí? En un determinado intervalo. Bueno, veamos un ejemplo de cómo podemos aplicarlo. Tenemos el mismo problema que hoy, y en el punto C nos pregunta: verifique que se cumpla el teorema de trabajo de energía cinética. Bueno, era el bloque que estaba deslizando por el plano inclinado. Ya habíamos calculado el trabajo total, o sea, hicimos el trabajo del peso en Y, el trabajo del peso en X, en Y, el trabajo de la normal, y el trabajo total nos había dado 5,02. Después calculamos la energía cinética inicial, que daba 0, y la energía cinética final, que daba 5,02, haciendo la variación de energía cinética, es decir, restando final menos inicial, vamos a obtener, ¿sí?, que da 5,02 porque la inicial es nula. Entonces acá podemos verificar lo que nos pedía el enunciado, que es que el trabajo total, ¿sí?, en ese intervalo fue igual a la variación de energía cinética. Este teorema me va a facilitar encontrar algunas magnitudes, por ejemplo, en módulo de velocidad final, pero no me va a decir nada acerca del tiempo transcurrido, ¿sí? Voy a tener una equivalencia entre los trabajos aplicados y el cambio de energía cinética, pero no voy a poder saber cuánto tiempo transcurrió. Un concepto más que vamos a ver es el concepto de potencia, y se define como el cambio en el trabajo respecto al tiempo, es decir, que la potencia media va a ser el trabajo que se aplica en un intervalo de tiempo dividido ese intervalo de tiempo. Eso sería la potencia media. Por ejemplo, si yo quiero levantar una caja y tardo un segundo, voy a hacer más potencia que si levanto la caja y tardo 5 segundos, ¿sí? Con las pesas pasa lo mismo. Si yo quiero levantar una pesa muy rápido, me va a demandar, se llama más potencia. Voy a necesitar más potencia para hacerlo. En cambio, si levanto una pesa más lentamente, voy a necesitar menos potencia. Pero el trabajo que voy a realizar, por ejemplo, si no cambia la altura de lo que levanto, va a ser el mismo. Y la potencia instantánea, que sería la derivada del trabajo respecto al tiempo. Veamos cómo se aplica a esto. En el mismo problema de hoy, en el punto D me pregunta ¿qué potencia se aplicó sobre la caja? Potencia media. Bueno, entonces veamos qué trabajo total se aplicó, dividámoslo por el tiempo que tardó el evento y vamos a tener directamente la potencia. Habíamos calculado por cinemática que el evento tardaba 1,37 segundos, es decir, la caja recorría esos 3 metros en 1,37 segundos, y el trabajo que aplicaban todas las fuerzas era de 5,02 joules. Entonces divido esto y obtengo automáticamente la potencia. De esta manera vimos la definición de trabajo, cómo es la definición de energía cinética, vimos el teorema de trabajo de energía cinética, que va a ser muy importante para realizar distintas cuentas, y ahora vimos la definición de potencia.